Vamos a iniciar con lo que es la clase de péndulo propiamente. Como les estaba comentando anteriormente, antes de tomar el péndulo, antes de comenzar a hacer el trabajo propiamente de medición, tenemos que considerar algunas cuestiones, ¿sí? Bien, lo primero, el trabajo que vamos a aprender a hacer con el péndulo le llamo péndulo test, ¿sí? Este término no se encuentra así normalmente cuando se hace el trabajo con péndulo. El péndulo generalmente lo utilizan con fines adivinatorios, ¿sí? Con tablas pendulares, ¿sí? Con el péndulo que caiga. Nosotros no vamos a hacer eso, ¿sí? Nosotros no trabajamos con cuestiones adivinatorias y no trabajamos también con cualquier tipo de péndulo. Ya había explicado anteriormente que podemos trabajar con péndulos como este, por ejemplo, de madera, de cristal, o también este, que es el de bronce, ¿sí? Entonces podemos trabajar con estos péndulos por la particularidad de que no tienen una energía de vibración, ¿sí? Una de las primeras cosas que me preguntan en los cursos de péndulo es: maestro, ¿quién mueve el péndulo? Esa es como la primera cuestión. ¿Quién lo mueve? Okay. Son tres energías actuando al mismo tiempo, ¿sí? La primera es la energía de lo que estamos midiendo. Si en este caso vimos en la práctica anterior cómo con el péndulo podíamos medir chakras. Entonces, bueno, en este caso estamos midiendo a una persona, pero también puede ser un cuarzo, o puede ser también un espacio, puede ser una planta, puede ser un animal, puede ser cualquier cosa que tenga algún tipo de vibración, que esté viva, ¿sí? Entonces, en el caso del péndulo, como les decía, el péndulo test es de un determinado material, se puede utilizar para verificar algunas cuestiones. Y entonces, lo primero, ¿quién mueve? No que era lo que nos quedamos. ¿Quién mueve el péndulo? Lo primero es la energía de lo que estamos midiendo. Lo segundo, la segunda energía que actúa para el movimiento del péndulo es la energía propiamente que tiene el péndulo, ¿sí? En este caso, los cuarzos, por ejemplo, los péndulos de cuarzos, como en este caso, como este, por ejemplo, como este, que son péndulos de cuarzo, van a tener una oscilación o una energía en particular. Entonces, cuando nosotros queremos medir algo, en este caso que medimos los chakras, por ejemplo, necesitamos que el péndulo que utilicemos no tenga ningún tipo de energía, porque entonces si no falsea lo que estamos midiendo. Es como si quisiéramos pesar algo con una báscula que está como falseada, o está, ¿cómo le llaman? Desnivelada. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, la primera energía es lo que queremos medir, la segunda energía hace referencia al péndulo que utilizamos, y la tercera energía es la energía del sanador, ¿sí? Donde hay algo, nos dice la bibliografía, que se llaman energías de la conciencia, ¿sí? Las energías de la conciencia que tiene un sanador es este conjunto de pensamientos, pero también de emociones, ¿sí? Que pueden estar influyendo en el momento en que nosotros estamos midiendo. En este caso, estamos midiendo un chakra con un péndulo test, ¿sí? Entonces, al haber o existir este tipo de condicionantes, como son las energías de la conciencia, como sanadores tenemos que hacer un trabajo extra, pongámoslo así, ¿sí? Tenemos que trabajar con algo que yo llamo las condicionantes para el manejo de péndulo, ¿sí? ¿Qué son estas condicionantes? Son como puntos, son normas que tenemos que analizar, cosas que tenemos que hacer antes de poder tomar un péndulo y poderlo medir. También yo quisiera decir que el manejo del péndulo no es nada sencillo, al menos no cuando estamos haciendo una medición con un péndulo test, porque tenemos que considerar todo este tipo de asuntos. En la primera parte del curso exploramos nuestros chakras, pero desde un punto de vista más psicoterapéutico, más psicológico, no tanto desde la parte energética. ¿Por qué reconocemos las patologías o las disfunciones que tenemos en los chakras? Bueno, es muy sencillo. Si yo no reconozco lo que está en mí, no voy a poder reconocer lo que está en el otro. Cuando yo hago una medición de otra persona y yo no tengo conciencia de cuáles son mis actores, ¿sí? De cuáles son mis bloqueos, de dónde tengo disfunciones,
no voy a poder realizar la medición de manera adecuada. Por eso hicimos en la primera parte un reconocimiento de dónde están mis chakras primero, también de cuáles son posiblemente las disfunciones que tengo en cada chakra, ¿sí? Entonces, en el momento en que yo hago una medición a otra persona, yo debo de tener conciencia de dónde tengo mis principales problemas. Esto también lo vemos en psicoterapia. Por ejemplo, los psicoterapeutas tenemos que estar en algo que se llama supervisión, ¿sí? Y tenemos que estar también en un proceso personal. ¿Para qué? Para trabajar sobre nuestros propios asuntos. Si yo no he trabajado con mis propios asuntos, yo no voy a poder trabajar con los asuntos del otro. Debo de tener conciencia de mí mismo y de dónde estoy y en qué proceso estoy. Por eso hicimos el análisis de los chakras, viendo las disfunciones, ya medimos. ¿Okay? Bien. Entonces vimos que como primer punto tenemos 3 energías que actúan en el movimiento del péndulo. ¿Okay? Ahora vamos con la primer condicionante del manejo de péndulo. La primer condicionante del manejo del péndulo es el prejuicio, ¿sí? Yo siempre al principio de los cursos invito a mis alumnos a que revisen cuáles son todos los prejuicios que tienen del manejo de péndulo. Por ejemplo, eso no sirve, es charlatanería, conmigo no se va a mover, yo no puedo hacerlo, el maestro está moviendo el péndulo, yo no sirvo para esto. Ya desde ahí todos esos los consideramos como prejuicios. Entonces, como un primer ejercicio, yo quisiera que ustedes revisaran dentro de ustedes cuáles son los prejuicios que tienen respecto al péndulo, ¿sí? ¿Cuáles son estos? Si nos sirve, no es fiable, todo esto. Hagan una pequeña reflexión de este primer condicionante. Cada condicionante es muy importante y los vamos a ir analizando ahorita que estamos haciendo la práctica con el péndulo y vamos a ir explorando, porque probablemente ustedes se vayan a atorar más en una condicionante que en otra. ¿Okay? Entonces, la primer condicionante para el trabajo del péndulo son los prejuicios, ¿sí? Segunda condicionante para el manejo del péndulo es la prisa, ¿sí? ¿Cómo es esto? A veces cuando estamos iniciando, por ejemplo, el trabajo de medición, queremos que el péndulo se mueva de manera inmediata, como lo mueve el compañero, como lo mueve el maestro, y queremos ya. Sí, que se mueva de manera inmediata. Esa prisa que tienen ustedes va a impedir que el péndulo se mueva, ¿sí? Contrariamente a lo que podemos creer. También nos va a impedir que nosotros hagamos una buena medición. Hace rato que estábamos midiendo los chakras, les decía, tenemos que dejar unos segundos a que el péndulo haga bien su movimiento, para ver el diámetro que tiene de apertura, para que veamos bien la oscilación y la velocidad también a la que se está moviendo el péndulo. Entonces también evitar la prisa, necesitamos dejarlo, que esté ahí, que se mueva, que haga su trabajo. Si no tenemos que hacer, dejar que haga su trabajo el péndulo y que nos revele lo que está midiendo. Esa es la segunda condicionante para el manejo del péndulo. Ahora vamos a ver la tercera condicionante para el manejo del péndulo, es la confianza. Sí, este es un asunto también de confianza. Vemos que como estamos iniciando, estamos en el segundo grado trabajando con esto, probablemente algunos de ustedes, como ya comentaron, pues no han trabajado con muchos pacientes o no se dedican a esto, entonces es un poco más complicado también el trabajar con su propia confianza, que también es un asunto de autoestima. ¿Qué tan capaz me siento yo de hacer este trabajo? Entonces, pues tenemos que confiar también para hacer el trabajo, ¿sí? Esa es otra condicionante. Vamos por la siguiente condicionante, que es el miedo, ¿sí? Muchas veces cuando comenzamos a trabajar con estos aspectos sutiles, energéticos, pues nos puede dar miedo, principalmente lo desconocido, ¿no? Y a veces escuchamos tantas cosas en estos contextos de lo energético que nos puede llegar a asustar. Muchas veces el miedo también nos va a impedir hacer el trabajo, no quiero casi ni acercar la mano, ni poner el péndulo, tengo miedo de que algo se vaya yo a ver o vaya yo a sentir. Entonces también hay que trabajar con el miedo. El miedo es una disfunción del primer chakra, ¿sí? Entonces hay que trabajar con el miedo. Con eso vamos a estar trabajando continuamente, sobre todo cuando comencemos ya a percibir otro tipo de situaciones cuando estamos haciendo el trabajo energético. Entonces el miedo. Bien, la siguiente condicionante para el manejo del péndulo es
la cuestión de la arrogancia, ¿sí? He visto en la práctica que las personas que más saben, ¿no? Que han estado ya metidos en estos rollos, en estos cursos, cuando ponemos a hacer la medición les cuesta mucho trabajo, porque van con mucha arrogancia a hacer la medición, como dicen, yo ya lo sé, yo ya lo vi, ya tomé 3 cursos de péndulo, ya soy esto, ya soy el otro, ya soy aquello. Entonces todo ese discurso interno impide, y sobre todo cuando ve que otras personas que no tienen tantos conocimientos se les empieza a mover. Entonces es demasiado para su arrogancia, ¿sí? Entonces también les decía, hay que ser muy humildes para hacer este trabajo. Estoy aprendiendo, muéstrame, estar abiertos. Esa es otra de las condicionantes que existen en el manejo del péndulo. Ahora vamos a ver otra condicionante más, que le llamamos en psicología y en psicoterapia lo que son los factores proyectivos y contratransferenciales, ¿okay? Bien, vamos a hablar primero acerca de los factores proyectivos. Por eso primero tuvimos que tomar conciencia de cuáles son nuestros atores en los chakras, o nuestros bloqueos, ¿sí? En la cuestión de la proyección es tan sencillo como lo que no me cabe, lo comienzo a repartir. Lo que no reconozco en mí, lo comienzo a poner o a depositar en otra persona, ¿sí? Entonces, para eso, ¿cómo evitamos este trabajo? A través del trabajo de autoconciencia, ¿sí? Cuando yo estoy midiendo a una persona, le estoy midiendo sus chakras, obviamente yo ya sé que si tengo una fuerte disfunción en segundo chakra, en cuarto o en quinto, cuando yo mida a una persona ese chakra en el que yo estoy teniendo una torre en particular, debo de tener muy consciente que puedo estarme equivocando al momento de medir, ¿sí? Porque va a ser más desde mi necesidad de lo que quiero que yo sea en mí, ¿sí? Entonces voy a medir el chakra del corazón y yo sé que estoy bien cerrado del corazón, entonces me digo, ok, reconozco que yo tengo una disfunción aquí, pero ahorita estoy midiendo a él, ¿sí? Y entonces ahí es cuando vamos también a hacer este corte de lo que es mío y de lo que es del otro, ¿sí? Se llaman factores proyectivos. Ahora, hay otro factor también que tiene que ver, que mencioné, que son los factores contratransferenciales, es decir, lo que el paciente me hace sentir. Sí, esto lo sabemos también, que ustedes que se dedican a la medicina alternativa, que dan masajes y otro tipo de terapias, sabemos que los pacientes nos pueden despertar también emociones. Dentro de la psicoterapia manejamos 3 tipos de contratransferencia. La contratransferencia no es otra cosa que yo como terapeuta deposito afectos en mi paciente. Entonces podemos tener una contratransferencia positiva, es decir, el paciente me cae bien. Podemos tener una contratransferencia negativa, es decir, el paciente me cae mal o me despierta emociones negativas o feas porque me recuerda a alguien. Y el tercer tipo de contratransferencia se llama erótico-sexual, es decir, el paciente me empieza también a despertar impulsos sexuales o me gusta el paciente o la paciente y entonces no puedo atenderla de una manera adecuada. Esa también es otra de las condicionantes para el manejo del péndulo. Y finalmente, la última condicionante para el manejo del péndulo es que tengamos adheridos a nuestro campo parásitos energéticos, ¿sí? Esa es otra cuestión. Entonces esto, pues como sabemos, hemos hecho aquí el trabajo también de cómo quitar estas entidades, cómo hacer esta limpieza, y entonces esa es la última condicionante para poder manejar el péndulo, ¿sí? Cuando nosotros estamos aprendiendo a hacer el trabajo del péndulo, tenemos que ir preguntando. Cuando a un sanador no se le está moviendo el péndulo o no está teniendo una medición adecuada, comenzamos a preguntarle qué es lo que pasa, si tiene miedo, si está desesperado, si está inquieto, si tiene algún prejuicio, si tiene alguna emoción que le esté desbordando. Todo esto comenzamos a preguntarlo cuando estamos iniciando con ustedes, las personas, los terapeutas que están aprendiendo a hacer este trabajo, y ahí vamos indagando, y entonces cuando reconocemos cuál es la torre que tiene cada uno en el momento de manejar el péndulo, parece mágico, como se disuelve el asunto cuando hablo de él y comienza a moverse el péndulo. Todo esto es lo que vamos a estar trabajando ahorita. La manera en que nos calibramos es a través de medir cuarzos, ¿sí? Como vimos,
Cuando hablábamos de las disfunciones de los chakras, de los diferentes tipos de disfunción que hay un tipo de oscilación, ya vimos que hay un tipo de diámetro, y igual es lo mismo con los cuarzos. Dependiendo del cuarzo que sea, del tipo de cuarzo que sea, va a tener una oscilación en particular. Cuando el cuarzo ya está limpio y está cargado, si el cuarzo está sucio, si el cuarzo está contaminado, va a tener otro tipo de oscilación. Igual, si nosotros no estamos haciendo bien el trabajo, va a dar otro tipo de oscilación. Entonces, esa es la manera como nosotros podemos calibrarnos a través de la medición del péndulo. Eso es lo que vamos a hacer en un momento más. Vamos a comenzar a medir lo que son los cuarzos con nuestro péndulo. Eso es lo que vamos a estar haciendo, ver cómo se limpian, el empleo también de los símbolos de Reiki para hacer una limpieza, para hacer una programación. Entonces, eso es lo que vamos a estar aprendiendo ahorita en esta segunda parte.